libros de texto. O sea, son capas. Y ahorita hemos visto la capa inmediata, y la capa inmediata pues, es esencialmente un conflicto, otro más, entre la 4T y la oposición, punto. Y a esa capa inmediata responde muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo, personas que estuvieron vinculadas a instancias de decisión en la educación nacional, pero que fueron desplazadas, pues ahora sean muy críticas. Sobre todo personas, algunas que estuvieron en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. A eso también responde pues, el hecho de que tradicionalmente los grupos que se han quejado de que el gobierno quiera decidir sobre la educación de sus hijos, pues ahora pongan temas sobre la mesa que no les agradan simplemente. La Unión Nacional de Padres de Familia es, digamos, el arquetipo, ¿no?, de esto. Aunado a estos tenemos, pues, obviamente, organizaciones civiles que llegaron a ser muy influyentes, pero que también fueron desplazadas de la SEP. Algunas ideas de ellas persisten, y eso hay que decirlo, porque esto del cambio radical en educación no se dio hasta ahora, es cuando se está discutiendo en otros términos, pero todo el sexenio no se dio. Y esas organizaciones que tuvieron que, digamos, recular e irse a trabajar a entidades federativas, Sinaloa, Jalisco, por ejemplo. En esta coyuntura encuentran una manera de volver a posicionarse. Mexicanos primero, ¿no? Mexicanos primero. Ya llevamos, digamos, 3. Ahora, otro, pues desde luego, son sectores que están vinculados a las editoriales, ¿no? O sea, editoriales que además, digamos, era la editorial, pero la editorial tenía cierta relación con una fundación, particularmente SM, la editorial SM, Fundación SM. Ellas tienen un interés inmediato porque ese ha sido su ámbito, ¿no? O sea, eso creo que no está a discusión. Pero ahora, a la par de este grupo, pues, se han sumado otros sectores que encuentran en la disputa por los libros de texto una trinchera política y una plataforma ideológica muy grande. El principal rostro de estos grupos es, por ejemplo, la estridencia de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Llamando a esto de tronar los libros comunistas, la educación comunista, ¿no? También a partir de una campaña de acoso sistemático a funcionarios federales, como si estuviera buscando que haya una respuesta punitiva por parte del Estado mexicano para que él ahora sea el defensor de la libertad de expresión. Y a la par de esto, hay otras expresiones de ultraderecha, ahí sí, de ultraderecha, que encuentran pues, que los libros de texto esencialmente son una amenaza no solo a la educación de sus hijos e hijas, como en el asunto de la Unión Nacional de Padres de Familia, sino son una amenaza incluso a la propia civilización, tal como la conocemos, ¿no? Algo que hace diferente la coyuntura actual de otras coyunturas que hemos tenido sobre los libros de texto, porque no es la primera vez, ¿no? Incluso con Peña Nieto la Unión salió a marchar, con Echeverría salieron a marchar, pero lo que es distinto ahorita es la coyuntura. Y es una coyuntura donde creo que se están como, hay una intersección de 3 fuerzas, quizás, ¿no? Una es este tradicionalismo, que pues, desde luego, insisto, encuentra una amenaza en el derecho de padres a decidir sobre la educación de sus hijos, primero. Segundo, hay una ya intervención todavía no abierta, ¿no?, de un sector digamos, político que se identifica a sí mismo como pro libre mercado, ¿no?, y que pues, pertenece o forma parte de la tradición de Atlas Network. Bueno, Atlas se crea en el 81, ¿no?, como un proyecto educativo para poder, según quienes lo desarrollaron, modelar el mundo en favor de la libertad. Obviamente la libertad de mercado, porque ellos entienden sustancialmente que la libertad más importante es la libertad individual de mercado. Eso es lo más importante, ¿no? Pero este proyecto ha crecido con el paso del tiempo. En 2020 tenían más de 500 organizaciones en todo el mundo y un presupuesto de más o menos 930 millones de dólares anuales, ajá, en operación, en la operación de las organizaciones. Invierten en educación, en centros de formación, en capacitación, tienen podcast, tienen canales de YouTube, o sea, todo está ahí, ¿no? Y tienen muchos libros, y tienen editoriales, ajá. Porque ellos entienden que la mejor manera en la cual pueden debatirle a la izquierda es a través de generar cuadros intelectuales. Y lo plantean así, que el hecho de que inviertan en educación ha hecho que en algunos gobiernos que no se muestran, digamos, tan abiertos a la libertad, como el de Bolsonaro, haya terminado siendo un gobierno favorable al libre mercado, porque sus asesores eran gente que se había formado con Atlas Network. Entonces, eso es a lo que ellos van. A mí me parece realmente algo muy interesante que las izquierdas
han dejado de lado. Lo que importa es, y perdón, pero es seguir, no es generar cuadros intelectuales. Ahora, entonces, esa es una beta. Y quien cristaliza eso ahorita en México, pues es Salinas Pliego. Yo no lo vería como una gran conspiración. Es un proyecto político, además abierto, que tenemos frente a nosotros. Hacen eventos en la Cámara de Diputados, en la UNAM, pues, todas partes, o sea, solamente hay que rascarle un poco. Y más bien es un proyecto que busca modelar el mundo acorde a una idea de libertad, que es esencialmente la libertad de mercado, ¿no? Ahora, en México hay organizaciones que pertenecen a esa red. Uno, por ejemplo, en México Evalúa, pero las más militantes, digamos, en función de la causa son las asociadas a Grupo Salinas. De modo que creo que cuando hablamos de Salinas en este contexto, más que hablar del individuo y que sea grosero y vulgar, lo que sea, hay que ver las relaciones sociales que cristaliza. Porque él es, a mi parecer, es muy importante el hecho de que un empresario en México poco a poco comience a abrir en el sentido del debate público un discurso que ya ha sido utilizado por quienes integran, digamos, o se integran a esta perspectiva en otros lugares. En Madrid, por ejemplo, recientemente en las elecciones se habló libertad o comunismo. ¿Qué es lo que dice Milei en Argentina? Libertad o comunismo. ¿Qué es lo que dijo Kast en Chile? Libertad o comunismo. O sea, no es, a mi parecer, como erróneamente lo ha mostrado algunos cuadros de la 4T que tendrían que dar claridad, ¿no? Como una locura, como un tipo usurero que solamente sigue sus intereses y lo que sea. Ellos tienen algo muy claro, quienes pertenecen a esas redes. Pueden eventualmente colaborar con políticos de otra naturaleza, pueden eventualmente colaborar con otros movimientos, pero la búsqueda fundamental de su práctica es la apertura de los mercados. Claro, que favorezcan la acumulación privada y de preferencia monopólica ya en su desarrollo, aunque ellos no lo dicen. Además tenemos pues, una especie como de segmentos académicos que hacen eco de esas ideas de libertad, porque se identifican que esa libertad es la libertad que beneficia a la democracia. Es un debate más complejo, pero está ahí. Ahora, hay otra beta, que es la beta neoconservadora, ¿no? Que quizás ahí sí podríamos ir diciendo que ya en su expresión aterrizada es ultraderecha, y esta beta es la que está aglutinada en la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC. CEPAC. Ahora, la CEPAC se funda, creo, en el 74, más o menos, a mediados de los 70s, y es un foro, es una creación de la Unión Americana Conservadora. Ahora, lo importante es que los principios desde aquel momento se mantienen, y lo dijo Verástegui en la clausura de la CEPAC el año pasado, aquí en México. Dios, patria, familia, democracia y libertad, algo así. Entonces, el asunto aquí es ir viendo que no todos son lo mismo. Decirle conservador a todos, a todo, funciona para movilizar electoralmente, pero no pues, para tener un panorama de a quienes se tiene que combatir. El hecho de que no haya claridad está haciendo que, primero, la 4T, en términos políticos, muchos cuadros de 4T sientan que el progresismo se basta a sí mismo para cambiar el país. Y yo creo que en América Latina es evidente que no. O sea, lo hemos visto. Incluso en procesos tan potentes como en Bolivia, digo, hubo un golpe, pero ese golpe también tuvo apoyo popular, minoritario, pero lo tuvo, ¿no? Y eso está haciendo que entonces, en lugar de ver cómo puede fortalecer el proyecto de transformación con movimientos, lo haga mirando hacia el ombligo. Y en este caso lo digo particularmente en el asunto educativo. En lugar de que la 4T plantee una política de alianzas con el magisterio que desde hace muchos años ha trabajado lo que ahorita se está proponiendo, lo que ha hecho abiertamente es hacerlo a un lado, es golpearlo políticamente, y lo estamos viendo en Michoacán. Y me parece es un error generalizado de los progresismos, querer convencer el campo popular. El campo popular es muy grande, no se puede, pues. Pero eso hace que, además, entiendan como a estos grupos minoritarios como gente que no tiene posibilidad. Digo esto porque creo que sí es importante desde las izquierdas o el progresismo, quitarles el estigma de que son simplemente gente loca, fascista, fanática. No es eso, es un proyecto más serio al que habría que tomar muy en serio para poder disputarle.